por el 12 y el 10 y el 12% que tenían que dar de coimas. Y no era un problema solo de Manabí, era un problema nacional, por todos lados, y por dignatarios que estaban en el más alto nivel. Entonces, uno de los problemas que le queda debiendo el gobierno a Manabí es ineficacia e ineptitud en las instituciones públicas del Estado y Manabí. Y en obras públicas usted no cree... Y corrupción. Y en obras públicas usted no cree que ha dejado mucho que desear. Indudablemente que sí, en obras públicas, sino porque que obras sanciones no se ven y las obras, por lo menos de la segunda fase de la reconstrucción vial, la mayoría están todavía que no se terminan. Es la consabida colusión de los fiscalizadores con los contratistas. Contratos que no los terminan, ampliación de plazo, contratos complementarios, lo que comúnmente llamamos ordeñan el contrato. Cada vez inventan nuevos rubros, ampliación de obra para aumentar contratos complementarios, pedir prórroga de plazo y seguir ordeñando al Estado. Ahora, cuando usted habla de la fiscalización, estaríamos hablando de que de pronto la gobernadora, que debería hacer ese papel, por ser la delegada y la representante de más rango del presidente aquí en Manabí, no da informes, no vigila, no supervisa o no pide que le rindan cuentas las instituciones. Sí, yo creo que la gobernadora como primera autoridad debería hacer eso. Sin embargo, la estructura del gobierno impuesta desde el centralismo hace que la gobernadora no tenga en los hechos mayor eficiencia o mayor control sobre estas áreas, sino que dependen directamente desde el centralismo de Quito. El subsecretario aquí no le hace caso a la gobernadora, le hace caso al ministro. Y así en todas las dependencias, de tal manera que la gobernadora realmente no tiene mayor peso en ese sentido, porque esos ministerios, esas delegaciones provinciales, subsecretarías, etcétera, se manejan directamente con el ministerio. Y entonces la gobernadora no tiene más que una labor ahí de auxiliar, de decir algo, pero sin ningún peso real. Don Mauro, el movimiento de la Revolución Ciudadana, como otros movimientos que apoyaron al gobierno en la primera vez que Correa llegó al poder, se distanciaron de él. ¿Por qué se distanciaron? Nosotros tuvimos contradicciones en la campaña, pero no eran contradicciones mayores, eran contradicciones de cómo llevar adelante la campaña, pero en las que se fueron argumentando cómo veíamos nosotros el proceso de construcción. Ustedes lo apoyaron muchísimo en la época de campaña. Nosotros fundamos el Movimiento País Aquí y trabajamos porque ese proyecto también era nuestro, ese proyecto era del pueblo ecuatoriano, ese proyecto no era de Correa ni de Patiño. Era un proyecto del pueblo ecuatoriano, entonces todo el mundo nos integramos. Porque además era un proyecto en el que todos contribuíamos, iba a ser un proceso de creación colectiva, ese proceso de cambio del que hablábamos. Pero cuando nosotros ya fuimos gobierno, observamos que algunos dirigentes nacionales, los más allegados al presidente Correa, comenzaron a ejercer dominio sobre el país, una especie de ¿y quiénes eran esos allegados? Dividirse como asciende el país. ¿Y quiénes eran esos allegados que llegaron Patiño prácticamente? era uno de ellos, él quería el control de Manabí, le habían dado el control del Guayas. Y Gustavo Larrea era otro, le habían dado el control de otras provincias de la sierra. Y entonces quisieron acoger a Manabí como un feudo, que se lo entregaban a uno de los dirigentes nacionales para que ellos decidan y pongan a sus amigos, a sus parientes, a su gallada, a sus panas, aunque no estén identificados con este proceso. Don Mauro, se especula tantas cosas en ese ciclo en que ustedes se dividieron del presidente Rafael Correa. En ese tiempo nos hubiera gustado muchísimo que hubiera estado aquí el doctor Juan Carlos Flor. En ese tiempo Juan Carlos Flor era gobernador de Manabí. Es cierto que se le pidió a él que dejara a un lado a sus amigos y que siguiera con Correa, y que él se negó. Ahí hay dos cosas que le pidieron al doctor Juan Carlos Flor. La primera, cuando militantes del país habían tomado dependencias del antiguo Emetel, porque estaban poniendo funcionarios que habían sido simpatizantes y activistas de Álvaro Noboa, en algunos cantones, Chone, Bahía, Manta, Puerto Viejo, y el ministro de Gobierno le pidió que desalojara la fuerza. Y el doctor Flor se negó a desalojarlos a la fuerza porque eran la militancia del movimiento,
Con ellos había que buscar otra forma de resolver el problema y no el garrote. Entonces el doctor Juan Carlos Flor dijo que jamás él iba a proceder de esa manera. Ese fue el primer distanciamiento. Y el segundo fue lo que usted dice. El doctor Juan Carlos Flor le dijeron, aléjate de estas personas porque dicen que tú te debes más a ellos que al presidente de la República. Y eso es un problema que tú tienes que resolver. O estás más con ellos o estás con el presidente. Es más o menos una declaración de amor, le pedían. Una declaración que solo se la hace cuando uno se casa eclesiásticamente, eso de jurarse lealtad hasta la muerte. Eso le estaban pidiendo al doctor Juan Carlos Flor. Fidelidad absoluta al presidente. Porque si no tenía fidelidad absoluta al presidente, porque supuestamente tenía relación con nosotros, entonces ya no era un funcionario de confianza. Y esos dos hechos le costaron el puesto. ¿Ustedes desde ahí han tenido algún tipo de contacto con Rafael Correa? No, nunca más. Nunca más. Nunca más. Nosotros creo que fuimos irrespetados. Nosotros contribuimos a este proceso. Nosotros dimos de todo para lograr que él llegue a la presidencia. Y nos pareció que era una actitud de deslealtad, de ingratitud, la posición del presidente Correa. Nosotros jamás le fuimos a pedir cargo público, personalmente. Tratábamos de que estuvieran los mejores en los cargos públicos una vez que habíamos llegado al gobierno y de gente identificada con la propuesta. Eso fue lo que nosotros siempre supervisamos. Y nos pareció una deslealtad y de ahí nunca más volvimos ni siquiera a golpearle la puerta a ninguno de nuestros amigos, porque en el proceso de campaña hicimos muchos amigos que siguen siendo ministros, jamás, porque ese no era nuestro objetivo era trabajar por este proceso de cambio, pero un proceso real. Entonces nuestro compromiso era ese, nunca más, yo en lo personal, ni el doctor Flor, creo que Lucho Andrade por cuestiones de prensa, volvimos a conversar con Correa, ni a decirle nada, ni a pedirle nada, porque nunca le pedimos nada. Pero el lema de su movimiento político siempre ha sido, nosotros apoyamos el proyecto. Claro. El proyecto lo seguimos apoyando. Inicial. El proyecto inicial, por eso lo llamamos Revolución Ciudadana. Para nosotros lo nuevo de este proyecto era que la ciudadanía se apropiaba de este proceso y participaba de manera activa, dinámica, el pueblo entero trabajando por su cambio. Ese era lo novedoso, ese era el cambio real, y eso se le llamó Revolución Ciudadana. Con eso estábamos identificados. Pero ahora nos damos cuenta que en el gobierno no hay Revolución Ciudadana. Con estas importantes revelaciones nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Al volver, analizaremos la relación del presidente con la prensa. Liz Peluquería, cepillado, tinturado, manicure, pedicure, masajes corporales, reductores y relajantes. Avenida América y Reales Tamarindos. Teléfonos 2653-456. Instituto Tecnológico de Transporte, formando conductores profesionales. Oficinas en Puerto Viejo, calle Córdoba y Chile, en el tercer piso del edificio cordobés. No se olvide de visitar nuestra página web www.itesuc.com.